Bienvenidos a Derecho para Todos, somos Escáner Jurídico, su derecho nuestra prioridad. Estamos en el edificio Diario Lotún, piso 9, oficina 902, en todo el centro de la ciudad de Pereira. Los invitamos para que sigan nuestro contenido a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como Escáner Jurídico, en Facebook como Escáner Jurídico, en nuestro canal de YouTube Escáner Jurídico. Hoy tenemos un invitado y un tema supremamente importante y de interés para la comunidad. Estamos con el arquitecto Faber Montoya. Ha sido muy amable por aceptar nuestra invitación, por estar aquí en las instalaciones de Escáner Jurídico. El arquitecto Faber ha sido secretario de Planeación de Guática, ex subsecretario también de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Rosa de Cabal, con amplia experiencia en temas de licencia de construcción, en temas de servicio público. Con el arquitecto Faber vamos a hablar sobre licencias de construcción, vamos a hablar sobre el servicio al cliente de los servidores públicos, vamos a hacer algunas reflexiones también acerca de la arquitectura versus la pandemia, qué les espera a los profesionales de la arquitectura y también de unos emprendimientos importantes que tiene el arquitecto. Arquitecto, primero pues agradecerle, gracias por estar aquí en nuestra oficina Escáner Jurídico. Bienvenido, ¿qué tal? Antonio, muchas gracias hermano por la oportunidad y disculpa que sea tan confianzudo en tratar esto, pero vamos a hacer un conversatorio bien interesante con unos temas que desde luego son de mucho interés para nuestra comunidad e incluso para nosotros mismos, porque en las profesiones en las que nos movemos siempre nos hacen las preguntas: ¿conoces algún amigo con esto? ¿Haces esto? En fin. Y yo creo que esta es la unión de muchas fuerzas para poder resolverle a la gente del común una serie de interrogantes, especialmente con temas tan puntuales como los que vamos a hablar de licencias de construcción, de unas cosas que fácilmente podemos entender con dibujos, pero que muchos complejizan esto de una manera muy difícil y que lo llevan a otros escenarios. Gracias por la oportunidad y vamos a conversar un buen rato acerca de estos temas y de los demás. Gracias a usted, arquitecto, por estar con nosotros. Primer tema que es supremamente importante para todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Licencias de construcción. ¿Quién no construye en Colombia? ¿Quién no ha hecho una construcción? Y en muchas ocasiones, arquitecto, cuando las personas inician con una construcción, pues tienen la duda: ¿dónde saco los permisos? ¿Cómo hago el trámite? Primero, ¿qué es una licencia de construcción? Bueno, bien Antonio, una licencia de construcción es un permiso que otorga la autoridad competente, en este caso ya sea una oficina de planeación o una curaduría, y esa diferencia entre cuál de las dos es la que me va a otorgar la licencia depende de lo que el plan de ordenamiento territorial en su momento, de acuerdo a la ciudad, ha categorizado X municipio. Es decir, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga el municipio, existe o curaduría o existe planeación como entes encargados para que emitan esta serie de permisos. Digamos que eso es un tema dentro del plan de ordenamiento territorial que en otro escenario lo podemos tocar, pero de manera puntual una licencia de construcción es el permiso que otorga una entidad oficial del Estado, llámese alcaldía, en este caso la Secretaría de Planeación, y una curaduría con el fin de poder expedir una resolución por el cual me otorga a mí un permiso, valga la redundancia, de acceder a cualquiera de los elementos constructivos que voy a hacer dentro de mi espacio. Teniendo en cuenta factores importantes, y es que a pesar de que yo puedo ser dueño y señor de mi espacio, yo no puedo hacer lo que quiera. Y en eso hay una gran desinformación con el tema de licencias de construcción, porque yo puedo ser dueño de la Plaza Bolívar, pero yo en la Plaza Bolívar no puedo hacer lo que quiera, sino lo que me diga la norma, en este caso el plan de ordenamiento territorial. De cada municipio. De cada municipio, que es totalmente diferente, que dicho de manera muy sencilla es la carta de navegación para los mandatarios locales, donde ordenan el territorio y le dan la vocación urbana, la connotación constructiva del territorio, de acuerdo a la gran ley, que es la ley 388 del año 89, donde nace el plan de ordenamiento territorial, y que cada municipio está obligado a ser garante de que ese instrumento de gestión se haga dentro del municipio.
Entonces, esa es una gran herramienta que desde luego todos los ciudadanos tenemos a la mano, pero que infortunadamente se empieza a desvirtuar una cantidad de procesos no difíciles. Realmente un proceso de licencia de construcción es muy fácil, siempre y cuando usted cumpla con los lineamientos claros de lo que dice la norma, no se salga de la norma. Lo que pasa es que también hay una desinformación por parte de la ciudadanía a razón de que si yo contrato, valga el ejemplo, un abogado, un arquitecto, un civil, me vale una cantidad de plata, y es un gran mito que tenemos que desvirtuar porque yo puedo prestar una asesoría como profesional en arquitectura, en cualquiera de las líneas, sin necesidad de cobrar y simplemente estoy dando unas herramientas suficientes para que la persona pueda ordenar su permiso de manera clara. Diferente a que sea una asesoría, no voy a decir ni a desvirtuar el oficio de nuestros oficiales, de nuestros maestros, diferente a este tipo de amigos que son muy valiosos para nosotros dentro de la construcción, que seguramente tienen el conocimiento teórico, tienen el conocimiento práctico, pero no el teórico de este tipo de insumos. Entonces, eso conlleva a que genere una cantidad de dolores de cabeza a futuro cuando se trata exactamente de este tipo de cosas. Arquitecto, los ciudadanos que nos están viendo en este momento se preguntarán, bueno, yo quiero iniciar mi construcción y quiero ir muy juicioso a solicitar mi licencia de construcción. El trámite es muy demorado, muchos requisitos, muchos documentos. Podemos hacerle claridad a los ciudadanos como qué necesito para obtener la licencia de construcción y cómo es el trámite. No, el trámite es muy sencillo. Mire, el decreto 1077 del año 2015, que es donde toda curaduría o secretaría de planeación se basa como requisitos para una licencia de construcción, son muy claros. La licencia son solamente 5 modalidades de unas clases de licencia: urbanización, parcelación, subdivisión, construcción e intervención y ocupación del espacio público. No hay nada más de esas 5. Lo que pasa es que de cada una se derivan una cantidad de elementos dependiendo de mi necesidad. Entonces, cuando yo me acerco a una oficina a solicitar los requisitos para una licencia de construcción, modalidad obra nueva, entonces me entregan lo correspondiente. Y eso se divide como en 2 momentos. Esos requisitos, uno, los legales y otro, los técnicos. Y dentro de los legales tengo mi escritura, mi certificado de tradición, una copia del predial, la copia de la cédula, en fin, toda esta parte legal que hace parte del predio, y la parte técnica, que es la que finalmente cruzan en la revisión jurídica y técnica en una secretaría o en una curaduría para que todo sea conforme. Es decir, si yo necesito una licencia de construcción modalidad obra nueva y en el certificado de tradición me dice que el lote tiene 72 metros cuadrados, yo no puedo pasar un plano que me diga 90 metros cuadrados, porque de entrada va a haber una incongruencia en información, entonces vayan a emitir después una acta de observación donde va a decir no compete por esto y esto y esto. Entonces, básicamente, cuando yo me acerco a solicitar este tipo de información, el funcionario, que este es el otro tema que vamos a hablar, de manera clara debe decir cuál es el proceso que debe llegar. Y aquí es donde entra no la diferencia, sino que donde la gente se confunde. Porque de alguna manera entrega el requisito, la gente lo lee, entiende un derrotero, porque es una gran lista de mercado y sale confundido. ¿Y yo qué hago? Entonces empieza la confusión. Básicamente el trámite es muy sencillo porque es usted o asesorarse de una persona que básicamente tiene este tipo de conocimiento o hacer una lectura muy sencilla pero consciente de lo que le están pidiendo y no tiene ninguna pérdida. ¿Dónde se empieza a complejizar? En que si es de un piso, 2 pisos, si voy a hacer un edificio, si tengo más de 3, ahí empieza a adquirir otra connotación a razón de si es 1 o 2 pisos, entonces necesito solamente un arquitecto, un ingeniero civil. Si necesito 3 pisos en adelante, ya necesito un especialista en suelos, un arquitecto, un civil, y ahí obviamente es directamente proporcional de acuerdo al costo de lo que vaya a hacer. Pero básicamente ese es como la gran base de todo. Arquitecto, ¿quién da la licencia de construcción? ¿Una curaduría o planeación? Para que haya claridad con los ciudadanos. Bueno, ¿quién es la entidad encargada de...? Cualquiera de los dos lo puede hacer. En este caso, en la ciudad de Pereira lo entrega la curaduría. Tenemos 2, curaduría 1 y 2, que están en nuestro centro de la ciudad. La Secretaría de Planeación también lo puede hacer, pero en este momento quien hace sus veces de autoridad municipal para licencias de construcción es la curaduría y son ellos los encargados del tema.
En el caso de que haya municipios donde no exista curaduría, es la oficina de planeación quien emite, de acuerdo a los lineamientos de ley, el poder entregar esa licencia y otorgar esa licencia de construcción. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia con el tema de los planes de ordenamiento territorial, y más que diferencia, es que existe POT, EOT y PBOT, y ellos radican básicamente en la cantidad de personas que hay en el municipio. Entonces el PBOT, el EOT, que es esquema de ordenamiento territorial, PBOT, que es Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y POT, que es Plan de Ordenamiento Territorial, son exactamente la misma estructura jurídica, cambian las condiciones morfológicas y geográficas y topográficas y todo lo de cada municipio, por eso es la carta de navegación propia de cada municipio, pero básicamente la ley es una sola. Y en esa diferencia de los tres, dependiendo de la cantidad de personas del municipio, es donde si existe curaduría o existe planeación. De nuevo al caso puntual, Pereira tiene curaduría 1 y 2, Dos Quebradas tiene también 2 curadurías, por ende la Secretaría de Planeación, digamos que se hace a un ladito, aunque puede expedir licencias. En el caso de Santa Rosa, por ejemplo, que la tenemos aquí cerquita, no tiene curaduría, allá tenemos Plan Básico de Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Planeación es quien emite ese tipo de resoluciones de licencia de construcción. Estamos en Derecho para Todos de Escáner Jurídico, haciendo algunas reflexiones sobre las licencias de construcción con el arquitecto Faber Montoya, ex secretario de Planeación de Guática, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Rosa de Cabal. Como ha tenido experiencia también en el servicio público, es importante también, arquitecto, que hablemos sobre el servicio al cliente de los servidores públicos para el ciudadano del común y corriente. Que muchas veces el servidor público no interpreta que prestan, valga la redundancia, un servicio público, un servicio para el ciudadano, que tienen que atenderlo, que si están allí en calidad de servidores públicos es porque van a tener la capacidad de atender los requerimientos y las diligencias de los ciudadanos con la diligencia y el cuidado que se merece. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre el servicio al cliente de los servidores públicos? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es malo? ¿Cómo podríamos calificar? Bueno, digamos que en una escala de 1 a 10 todavía no le demos un número, al final se lo damos. Pero hay algo interesante dentro del servicio público, además porque he estado en esos zapatos, y es que el fin último de la administración, cualquiera que sea, de nuestro país, es el ciudadano. Ese es el fin último. Incluso el Manual Estándar de Control Interno, que es el MESI que cada una de las entidades públicas, en este caso las administraciones municipales y los entes gubernamentales, se basan con base a la norma, que es el Manual Estándar de Control Interno, es donde ejecuta todas las acciones y emite todas las acciones por las cuales un ciudadano tiene derecho a que sea bien atendido, pero también tenga las herramientas de parte del funcionario público para que le brinde toda la información. En ese orden, yo pienso que tenemos una gran debilidad de nuestros funcionarios públicos. Yo fui funcionario público en los últimos 6 años de mi vida profesional, de los 14 que llevo, y me di cuenta que ese fin último es para mí lo más importante dentro de una administración. Primero, porque es quien está contribuyendo económicamente a que yo esté ahí. A mí no me está pagando el alcalde, me está pagando el ciudadano. Y por ello, él para mí es la base fundamental de un proceso cualquiera que sea. Pero infortunadamente todo no es color de rosa. Uno se encuentra en cualquier administración pública y en cualquier ente de estos organismos, funcionarios que uno sabiendo cuál debe ser la respuesta, no emiten de manera cordial, amable. Entonces hay un ejemplo muy sencillo. Y es que si vos vienes donde mí y yo soy el secretario y empezamos a conversar y yo soy pegado a mi computadora y usted hablándome, ya de entrada estoy respetando algo que usted solamente con su presencia para mí es totalmente importante. Sencillo, yo le presto toda la información, toda la atención a usted y de alguna manera, si usted viene a pedirme un favor y yo le digo que no, créame que usted va a salir contento. Pero si usted encuentra una reacción totalmente apática, desinformativa, amarrada con el tema de las licencias, le entregan a uno un formulario y la gente sale desvirtuada de una cantidad de cosas, créame que usted dice, ese funcionario no es. Entonces califiquémoslo. Yo no sé si de 1 a 10 o de 1 a 5,
uno podría decir que nos falta mucho porque tienen las herramientas suficientes dentro del manual estándar de control interno, que es el MESI de cada administración, para que el funcionario público sea completamente competente, ideal y como servidor público, ¿cierto? Yo le doy las gracias al servidor cuando, desde luego, no solamente hace su labor, y no por ello, no porque no la haga, no le doy las gracias. Pero aquí hay un ejemplo muy jocoso que se lo escuché alguna vez a alguien, y es que ¿cómo le voy a dar gracias yo al cajero electrónico si me está dando mi plata? ¿Cierto? Ese es mi dinero. Lo mismo pasaría con un servidor Claro, público. entonces, venga, ¿yo por qué te estoy dando gracias si esa es tu función? Entonces mira que ahí se empieza a, si lo fuésemos a calificar, pues todavía nos falta un poco para llegar a un punto 5, cuando al servidor público puede que le interese la continuidad en su administración, puede que le interese su salario, puede que le interese una cantidad de condiciones laborales muy chéveres, pero que finalmente no le interesa a quien está sentado ahí. Y me he topado con casos muy interesantes de gente rural, especialmente en el municipio de Guática, un municipio pues bien querido de nuestro occidente colombiano, del departamento, y gente que viene 2 horas en jeep, se sientan con uno, le traen la fruta, le traen esto, ¿usted cómo no le va a prestar toda la atención? Toda, absolutamente toda, ¿sí? Ahora no nos vayamos para allá, vámonos a Pereira, vámonos a cualquiera de los municipios cercanos que tenemos de la capital, y usted se encuentra una cantidad de cosas, pues hombre, que lo dejan a uno pensando. Finalmente, fue mi conclusión, habiendo sido secretario de estos 2 municipios, de que sí se puede hacer la tarea muy bien, que usted sí puede ayudar a la gente, que usted sí puede orientarla, que usted sí puede detenerse un segundo en decirle, vamos a hacerlo bien, usted sí lo puede, porque es que eso no quita. Está bien, la norma y la ley es muy clara en algunas cosas, y si no puedo, no puedo. Pero yo le puedo decir que no a una persona y sacarla contenta de mi oficina. Y yo tenía un lema en la secretaría, que yo le decía al alcalde, mire, alcalde, lo que pasa es que yo saco a la persona riéndose por 50 pesos de mi oficina. ¿Cómo así? ¿Usted le pide plata? Y le dije, no, yo le regalo una bananita para que se vaya. Y la gente con una sonrisa me regala un agradecimiento. Entonces mira que sí se puede. Yo creo que de modo personal yo no he sido el mejor funcionario, pero yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que falta un poquito de cultura, de conciencia, de ver más allá, de entender al otro, de saber leer los ojos, de una cantidad de situaciones que para el otro es importante, porque es que incluso hay una palabra muy linda dentro del diccionario que se llama alteridad, y la alteridad es la capacidad que yo tengo de aceptar el otro para mí. Cuando yo acepto el otro para mí, en beneficio, no en beneficio personal, sino en un beneficio comunitario y servicio, créame que ahí funciona el tema. Reflexión supremamente interesante del arquitecto con respecto a la experiencia que ha tenido en el servicio público, en los cargos que ha desempeñado. Arquitecto, cambiándole de tema y hablando de lo que está pasando actualmente, de la pandemia, el COVID-19, ¿cambió el mundo? ¿Cambiará las sociedades? Nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, ha dado un giro. ¿Cómo está ahí la arquitectura versus la pandemia? ¿Qué le espera a los nuevos arquitectos? Bueno, aquí hay una reflexión interesante con base en ello, y yo sé que nuestra generación va a entender esto. Hay un grupo de rock de los años 80 que se llama AC/DC, AC/DC. Yo eso lo estoy relacionando ahorita, es AC antes de la cuarentena y DC después de la cuarentena. Y es que esa sigla, que desde luego viene por allá ese tema musical, me parece interesante como la analogía, porque antes de teníamos unas condiciones de vida muy normales, pero después de cambió a razón de lo que significa vivir en comunidad, vivir en familia, vivir en un solo espacio, trabajar en un solo espacio y hacer una cantidad de actividades de vida normal en un solo espacio que nadie sabía que nos iba a tocar. Entonces, de entrada, hay una serie de problemas, especialmente en conjuntos cerrados. Te voy a dar un ejemplo. Para un administrador de X conjunto cerrado, no sabía que hoy iba a tener a las 700 personas en el conjunto cerrado, no entrando y saliendo, sino botando la basura, sacando el perro, haciendo limpieza en el lugar, pero resulta que yo vivo en el 5.º piso, la abuelita de mi amigo vive en el 1.er piso, y resulta que ella fue a la tiendita del conjunto residencial, compró la leche, pero cuando vino se le cayó la leche, regó la leche, yo entré, me caí,
o seguí, entonces empieza a generar una serie de conflictos que de alguna manera no estaban previstas. A nadie se le ocurrió en la vida, desde la última pandemia en el 1918, que a nosotros íbamos a vivir eso. Entonces esas cosas que parecían muy comunes entraron a generar problemas. Y al generar ese problema empezó desde la base principal, que es la familia. No digo que el problema es la familia, yo digo es que el espacio se acondicionó a que ya tengo que vivir, trabajar, cocinar, jugar, pasear, hacer de todo en la casa. Por ello los grandes desafíos a la arquitectura están en que los espacios ya tienen que estar pensados con unos grandes balcones, volver a la arquitectura tradicional en diseños nuevos, especialmente, digámoslo, en casas campestres o en casas de campo, en condiciones de campo, es tener puerta y contrapuerta. Eso tiene una connotación desde la arquitectura muy interesante que nuestros antioqueños no la dejaban, y era que tenía yo puerta acá y tenía una contrapuerta porque tenía varias funciones este zaguán antes de. Primero, yo recibía la visita ahí, entonces yo permitía a quien me entraba a la casa. ¿Sí? 2, yo podía guardar el caballo ahí mientras entraba a la casa. 3, yo me guardaba ahí si estaba lloviendo. Entonces, yo no voy a decir volvamos a la puerta y la contrapuerta generando ese zaguán, pero en espacios abiertos yo puedo llegar a generar eso. 1, 2, el tema de la asepsia va a ser fundamental. Entonces hay que pensar que los elementos de la cocina ya no pueden ser pensados a una complejidad en limpieza. Tienen que ser muy básicos, muy limpios, unos elementos muy limpios, unos elementos muy planos, de tal manera que no me genere una cantidad de residuos y cosas que para mí van a ser importantes. Y quizás lo más importante es que ya nos dimos cuenta que tenemos que vivir y trabajar en la casa, y esos espacios de vivir y trabajar en la casa no están adecuados ahora. Entonces estos nuevos desafíos de la arquitectura, que tampoco son nuevos, simplemente es implementarlos a razón de tener mi espacio de la oficina, independiente del tema de la cocina, que no sea en el comedor, ¿sí? Porque eso se ha vuelto un mix de una cantidad de cosas. Entonces está sentado donde como tengo mi oficina. Entonces está sentado haciendo esto que estamos haciendo, pero está el niño sentado haciendo la tarea, yo le estoy poniendo cuidado, él está concentrado viendo el televisor porque está en otra parte. Entonces hay un mix de una cantidad de cosas que finalmente terminan siendo un caos. Ya nos dimos cuenta que la definición de esos espacios tienen que estar muy bien pensados a razón de el tema de familia, especialmente los que tenemos hijos. Yo tengo un hijo adolescente, una niña pequeña, entonces tenemos que evaluar esos espacios de tal manera de que en los nuevos diseños, los nuevos arquitectos, los que estamos en ejercicio, pensemos que todas esas cosas tienen que ser llevadas hacia ese punto. El tema del aire, el tema de la ventilación, el tema de la iluminación, el tema del balcón. Créame que si este fuera el apartamento nuestro y este sea nuestro balcón, tenemos un patio gigante. Sí, pero ahora nos encontramos unos balconcitos de 70 centímetros donde solamente tengo una matica y me puedo salir, claro. No estoy diciendo que no están mal hechos, pero hay que pensarlos mucho mejor. Y creo que esos son los grandes desafíos desde el punto de vista de la arquitectura. Y del urbanismo, un tema de movilidad interesante, de bicicleta, del camino, de una cantidad de cosas. Pero como hablábamos extracámara, no podemos coger modelos europeos y venir a implantarlos en nuestras ciudades cuando la primera condición de nosotros diferente a modelos europeos o latinoamericanos es que la topografía no es igual. Y de ahí, para yo montar una cantidad de elementos de movilidad interesantes, créame que tengo que empezar a nivelar. 1 y 2, el tema cultural. Todos queremos llegar con el carro al restaurante y casi que nos sirvan ahí. Y es indudable que eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero quienes pensamos diferente sabemos que podemos dejar el carro en algún lugar, caminar y poder llegar a ese espacio. Esos movimientos en la ciudad tienen que empezarse a dar. Desde luego nuestra capital del eje está encaminada a que todos esos cambios estén muy a la vanguardia, pero todavía nos falta mucho en poder llegar hasta allá. Muy bien, la reinvención también de la arquitectura en esta época de pandemia. Y finalmente, el arquitecto Faber tiene 2 emprendimientos importantes para darlos a conocer a todos los ciudadanos. Un café por la Florida, sí, arquitecto, y otro negocio de jugos naturales por el sector de Combia, corregimiento de Combia.
¿Qué decirle a los ciudadanos sobre esos dos Bueno, emprendimientos gracias. que tiene el Digamos que arquitecto? aquí salimos un poco como del esquema académico. Mire, a razón de todo esto que ha sucedido y desde luego con la educación que mi familia nos ha dado, todos tenemos una vena comercial. Yo soy el menor de 5 hermanos que mi padre, que en paz descanse, nos dejó en vida y que hemos podido materializar a través del tiempo, especialmente con el Café Don Juan. Don Juan Postres y Café, que está ubicado en el corregimiento de La Florida, es un lugar que nació después de la muerte de mi padre y se hace en memoria y en honor a él con el objetivo de que el matrimonio de Don Juan y Doña Fanny nunca desaparezca, porque en el mismo lugar tenemos Don Juan Café y Doña Fanny Restaurante. Y Doña Fanny Restaurante es un lugar muy icónico dentro del corregimiento, especialmente para el tema ciclístico, porque fue el primer restaurante hace más de 20 años en la zona y ellos han generado una cantidad de procesos comerciales muy interesantes. Entonces nace Don Juan y empieza a sustentar una serie de elementos comerciales interesantes con un solo objetivo. Primero, rescatar esa tradición de mi padre y volver a la casa, pero segundo, ofertar solamente cafés especiales. Pienso y estoy convencido que nuestros campesinos tienen que tener el apoyo de quienes emprendemos, que no es fácil en nuestro país, de comprarle directamente a él y de decir, ven, yo te apoyo con la compra del café para que usted finalmente tenga una economía mínima. Entonces esas economías mínimas que se mueven a razón de la compra de un cuarterón, una arroba, esto, qué sé yo, en los 14 municipios del departamento, es parte de la filosofía. Y ahora después o en medio de la pandemia, pues he recibido más que críticas, una serie de comentarios tampoco negativos, sino osados. Venga, ¿a usted cómo se le ocurre que en medio de la pandemia se ponga a pensar en otro negocio? En abrir otro negocio. En abrir otro negocio. Cuando todo el mundo... Sí, cuando pues todo el mundo precisa. está cerrando algunos locales. Pero ¿no? mire, hay que entender también que a veces las oportunidades se pueden dar donde usted menos piensa. Y ahora el auge de la bicicleta creció un 1000%. Como tal, esa herramienta que es importante de nuestra movilidad y de nuestro cotidiano vivir, debe estar acompañada por una oferta muy natural. Y en la zona donde estamos pensando, a pesar de que tenemos una población base interesante, hay una población flotante de la ciudad que está llegando a ese sector a buscar un entretenimiento natural, pero también un jugo, o una pizza, o en fin, hay una cantidad de elementos comerciales interesantes. Entonces nace Don Juan Postres y Café en La Florida hace 5 años, y ahorita nace, a partir de la próxima semana, Don Juan Jugos, Batidos y Frutas. En Combia. En Combia, en el molde Combia, local número 2. Entonces nace ese elemento como complemento a este tema coyuntural del tema de la bicicleta, del tema de salir. Ya la gente prefiere ir a un lugar abierto, y es un espacio completamente abierto, desde luego, con unos productos completamente naturales, ¿sí? Ahí no vamos a involucrar nada de químicos, sino completamente naturales, acordes a lo que la gente en este momento está solicitando, y que desde luego pues le va a dar un buen respaldo pues a su salud y desde luego a su vida. Muy bien, hoy en Derecho para Todos de Escáner Jurídico, el arquitecto Faber Montoya nos contó sobre licencias de construcción, sobre la arquitectura versus la pandemia, sobre sus procesos de emprendimiento. Arquitecto, gracias por estar con nosotros y bueno, que estas reflexiones que hicimos hoy aquí en nuestro programa pues sean de mucha utilidad para nuestros ciudadanos. Muchas gracias por la invitación y estamos prestos a hacer acordes a todos estos procesos. Muchas gracias. La producción es de Juan Sinisterra y su empresa Foco Contenido Digital. Síganos a través de todas nuestras plataformas digitales. Somos Escáner Jurídico, su derecho, nuestra prioridad.